Son las 8:34, continuamos en Radio Análisis en este día 25 de noviembre, donde se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Hay varias actividades organizadas el día de hoy, algunas por autoridades de gobierno, como es habitual, otras de la sociedad civil y, por supuesto, al final del día de hoy, la marcha que característicamente se realiza en todo el país y en lo que tiene que ver con la capital, por las distintas partes de la Alameda, ¿no? Parte en el Cerro Santa Lucía y desde ahí se va a desplazar, pero bueno, eso ya va a ocurrir en la tarde. Por de pronto, muchos temas para conversar el día de hoy. Saludamos a Montserrat Rolano como cada mañana. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Tenemos acá en el estudio al profesor de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, Rodrigo Carmi. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y también a través de las tecnologías a la investigadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Bienvenida, Teresa. Hola, muchísimo gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Sí, pues bueno, hartos temas. Está la campaña, presupuesto, la trama bielorrusa, pero ya que Pato hacía la mención de esta conmemoración y también considerando ahí la militancia feminista de Teresa, quería partir preguntándoles cómo ven esta fecha en particular, pero además algo que conocimos ayer, que es la negativa del Consejo Nacional de Televisión de difundir una campaña del gobierno sobre este tema, porque argumentaban que se cruzaba con la campaña presidencial. Yo, la verdad, no me cuesta un poco entender cuál es la explicación concreta por qué este tema se podría malinterpretar o utilizar políticamente cuando es un asunto que debiera preocupar a toda la sociedad en su conjunto. No debiera ser de izquierdas ni de derechas, ¿no? Pero bueno, está esta situación, el gobierno va a apelar. Lo planteo como un elemento de contingencia, pero ahí, Teresa, puedes referirte al tema desde el punto de vista más amplio. A ver, yo estoy, la verdad, escandalizada porque tiene una parte como una sensación de normalización, de volver a decir, no, si esto no es tan grave, digamos, decir que esto podría entrar en la campaña presidencial. ¿Cómo va a entrar en la campaña presidencial? Es algo absolutamente transversal. Los datos se mantienen, 1 de cada 3 mujeres vive violencia a lo largo de la vida, de acuerdo con la última encuesta, que es una encuesta representativa, nacional, digamos, que recoge y que es transversal a todos los sectores sociales, a todas las edades. Entonces resulta muy difícil de entender, más aún cuando las cifras, hay cifras que se conocen poco, pero las cifras de femicidio, aparece, digamos, que el femicidio es como ya el último punto, digamos, ya cuando falló todo, cuando ya pasó, digamos, de los niveles de superar o detener o acompañar, digamos, a personas, mujeres que están viviendo violencia. Tenemos hoy día que están los femicidios consumados y hay alrededor de 7 femicidios frustrados por cada femicidio consumado. Eso nos da una cantidad de mujeres que quedan con daño y sus familias, y quedan todos, porque este es un tema que va al conjunto de la sociedad, no es un tema de las mujeres, es un tema del conjunto de la sociedad, afecta al contexto, afecta a la comunidad, afecta a todo el mundo. Entonces resulta muy incomprensible. Las tasas siguen siendo altas, ¿no es cierto? Siguen siendo muchas las mujeres, las denuncias son denuncias de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? 80% son mujeres las víctimas. Y cuando nos vamos al tema de la violencia sexual, nosotros tenemos datos recientes del aumento visible, evidente de violencia sexual hacia las niñas. Entonces es incomprensible. Más aún cuando los datos muestran de que la violencia, los casos de violencia que están en fiscalía superan a los casos de delitos con alta connotación pública. Entonces uno dice, ¿cómo evalúa? ¿Por qué la sociedad hace invisible esto? Y justo cuando es el momento de hacerlo visible, un problema tan grave, tan necesario de abordar, viene decir de que en tiempos de campaña no se puede abordar porque podría favorecer, que no logro entender la lógica, podría favorecer una candidatura, el que se hable de la violencia intrafamiliar. ¿Hay algún candidato que no está, digamos, preocupado de lo que pasa con la mitad de la población? Entonces estoy escandalizada, la verdad.
Ya, pero transparentemos, po. O sea, no digo que no lo haya hecho tú, Tere, ni Ponce tampoco, digo para explicitar algunas cosas que hasta el momento son implícitas. Yendo a lo descriptivo, a lo literal, el fundamento de los consejeros que votaron en contra de la transmisión de estos avisos es que, lo cito textual, en periodos electorales como el actual, hay que ser muy estricto con los mensajes que el Estado y la autoridad difunden, ¿no? Hasta ahí llego con lo literal, cierro comillas. El subtexto, que yo lo explicito para que lo podamos comentar, es que la vez anterior, en la segunda vuelta anterior, este tema sí marcó una diferencia, ¿no? Y deduzco que por eso está pasando esto otro, ¿no? Bueno, ahí te doy la palabra, Rodrigo. Sí, no, o sea, complementando un poco lo que decía Tere, me parece que precisamente entre las cifras de denuncia, entre los hechos de violencia y la institucionalidad que se niega, digamos, a dar este mensaje, ¿no? Lo que ocurre ahí es que hay un vacío. Ese vacío antes estaba ocupado por el movimiento feminista. Y lo que hay que interrogarse justamente es qué es lo que pasó con ese movimiento feminista, ¿cierto? Que tiene que tuvo muchos ribetes, que tiene muchos ribetes, pero que hoy día no está resonando en el conjunto de la sociedad como precisamente se resonó hace unos años atrás. Entonces, la mediación no está, ¿no? Y entonces, perfectamente, una concepción conservadora, una concepción de derecha, en un escenario en donde precisamente se está disputando el lugar de quién es el padre sádico en las candidaturas presidenciales, ¿no? ¿Quién es el padre sádico finalmente, ¿no? Si José Antonio Kast, si era Kaiser, si era Parisi, etcétera, ¿no? Bueno, precisamente es inversamente proporcional esa disputa, ¿no? Con la irrigación y potencia que podría tener un movimiento feminista, ¿cierto?, que en otro momento mediaba precisamente entre la institucionalidad, ¿cierto?, y la cotidianidad de las mujeres, que permitía, por lo tanto, politizar este fenómeno, ¿cierto? De decir, efectivamente, la violencia intrafamiliar contra las mujeres, por ejemplo, no es algo normal, ¿sí?, no es algo natural, ¿no? El movimiento feminista es muy crucial en ese sentido, porque desnaturaliza una violencia que efectivamente, ¿no? Está presente todos los días, ¿cierto?, con mayor y menor intensidad, pero que hoy día no tiene, por así decirlo, una voz política y social que permitiera mediar, digamos, ¿no?, en el conjunto de la sociedad. Sí, igual me llama la atención que, sí, Teresa, no, muy cortito, que me llama la atención que no estamos hablando de cuestiones que sean controversiales. O sea, yo entiendo que para el tema del aborto hay posiciones encontradas, legítimas, ¿no?, que se pueden discutir en el contexto de una democracia, pero cuando hablamos de violencia hacia la mujer o violencia hacia las infancias, es una cuestión que debiera generar apoyo transversal, pues no estamos hablando de posiciones valóricas o ideológicas necesariamente. La pregunta es ¿por qué no? O sea, la pregunta es ¿por qué no genera ese apoyo transversal, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, yo pienso que sí. Yo pienso que sí genera un apoyo transversal. Sí genera, y los mismos consejeros dicen que ellos están en contra, pero que esto podría usarse, y eso es más cercano a decir de que sacara la pizarra a su candidato, digamos, su candidato, que efectivamente en la elección pasada este fue un tema. Pero el movimiento de mujeres, o sea, esto de que el feminismo sea... Piensen ustedes que el tema de la violencia se puso en tabla en la agenda pública a partir de la experiencia de las pobladoras en tiempo de dictadura. Es de ahí donde sale, digamos, y de ahí donde aparece y se hace común y se va transversalizando, y tenemos el 94, la primera ley, que costó muchísimo porque ese parlamento encontraba de que si a una mujer le pegaban, ella sabía muy bien por qué le pegaban, y esta idea de que si el marido le pega, en lo suyo pega, ¿no es cierto? Toda esa discusión fue increíble, el llegar a aprobar una ley de violencia intrafamiliar, que inicialmente pretendía ser violencia contra la mujer, pero terminó como violencia intrafamiliar, incorporando a los hombres, a los adultos mayores, a los niños, y como falta, recién en el 2004 tuvimos una ley que, ¿no es cierto?, penalizara, y recién ahora tenemos una ley integral. Esa ley integral lo que tiene, ¿no es cierto?, es el hacerse cargo de que el fenómeno de la violencia tiene ramificaciones, para prevenirlo requiere de una acción
al conjunto de la sociedad en los distintos ámbitos, en salud, en educación, en todos los ámbitos, y los órganos del Estado actuando en forma coherente. 1 de cada 3 mujeres son muchos millones de mujeres. Eso es lo que uno dice, ¿cómo puede ser? Uno dice uno como 3 mujeres como que fuera así nomás. Y el movimiento de mujeres efectivamente ha sostenido y va a seguirlo sosteniendo. Es el dolor más grande que pueden tener, digamos, el movimiento feminista en términos de expresión de lo que es un orden de género que pone a las mujeres en una situación de dependencia y de discriminación, de subordinación, digamos, a la autoridad masculina. Si este es un tema de poder, el tema de la violencia de género no es así nomás, es un tema de poder. Y por supuesto que pone en jaque a concepciones, digamos, ideológicas, concepciones, digamos, de otra naturaleza, donde mantienen a la mujer en ese lugar. Entonces, aquí dónde es el lugar de las mujeres, y eso sigue siendo el movimiento feminista y lo va a seguir haciendo y va a estar hoy día en las calles planteándolo y poniéndolo y visibilizándolo. Entonces, no es que el movimiento de mujeres haya desaparecido para nada, o sea, no entiendo bien, digamos, la observación de Rodrigo respecto de esto, porque este es el nudo que más une a todas las mujeres dentro de toda la diversidad y transversalmente. Yo he estado con mujeres evangélicas, con mujeres de las más diversas, precisamente conversando sobre cómo se puede prevenir, cómo se puede eliminar, y una campaña en la televisión, que es la que tiene más impacto, es, digamos, cómo tú proteges, cómo haces visible que esto es inaceptable. Cuando la autoridad pública, ¿no es cierto?, dice esto no puede ser, ¿cómo se valida eso? Con todos los recursos de comunicación. Entonces, esto es muy grave, digamos, esto que ha pasado, y me imagino que será recuperado, que apelará, digamos, que la apelación será resuelta en forma positiva, porque la televisión llega a todas partes, la televisión llega a todas las mujeres del país, y eso es fundamental decirle que la estamos protegiendo. Sí, bien breve, Monse, ahí le devuelvo brevemente la palabra a Teresa, luego vamos con Rodrigo. Es que claro, tú decías, esto genera un apoyo transversal, yo entiendo el sentido en el que lo dices, pero si uno va al funcionamiento de nuestras instituciones, del sistema político, de los trámites legislativos, por ejemplo, ya que tú citabas la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que entre paréntesis, tú lo sabes tanto mejor que yo, implica por parte del Estado de Chile cumplir con obligaciones que había adquirido previamente en el plano internacional, ¿no? Bueno, cuando se dio el trámite legislativo de esa ley, un sector importante del Parlamento se opuso a la ley, utilizando como argumento explícito el tema de la educación no sexista, ¿no? Entonces, cuando uno va al tema de la educación no sexista, volvemos al punto: ¿quién podría oponerse a la educación no sexista? Y sin embargo ocurre, ¿no? Es como, ¿quién podría oponerse a los derechos humanos? Y sin embargo ocurre, ¿no? Entonces, bueno, ahí te devuelvo para alguna mención al respecto, y luego volvemos acá con Rodrigo. ¿A mí me dices? Sí, Teresa. Bueno, el tema, claro, porque de verdad, claro, es el dedo en la llaga, pero es el nudo del lugar de la transformación. Uno podría decir, en tema del orden de género, hay 2 puntos que son clave. Uno es el de la violencia, y el otro es del tema de los cuidados, la división sexual del trabajo. Cuando estamos en el tema de la violencia, es el lugar donde se produce esta relación de poder, ¿no es cierto?, y esta situación. Y la prevención tiene que ver efectivamente desde la educación, y eso está documentado internacionalmente, universalmente. Parte del reconocimiento de la integridad de cada niño y niña para saber qué es aceptable y qué no es aceptable. Todo donde ustedes se metan, digamos, toda la gente que trabaja y estudia esto científicamente, profesionalmente, sabe que la protección inicial contra la violencia está en niños y niñas, en el reconocimiento de su propia integridad física y psíquica, digamos, del abordaje de lo que puede ser un ataque, una violencia. Entonces, por supuesto que está en el nudo de los debates, digamos, culturales, donde la derecha históricamente ha querido, digamos, retroceder, y como hemos hecho grandes avances las mujeres, efectivamente es un lugar donde quisiera retroceder.
pero le toca a sus propias, lo que cuando digo que es transversal, digo afecta a todas las mujeres de todos los sectores sociales. No estoy diciendo que lo transversal sea que la derecha y la izquierda estén todos de acuerdo al respecto, estoy diciendo que es algo que afecta a las mujeres independientemente de su origen de clase, de su origen social, de su condición de migrante, de su condición indígena, no indígena, de su edad, o sea, afecta a todas, en ese sentido transversal, nos afecta a todas. Bien, entonces, sí. Eso es. Sí, bueno, les propongo ir al tema de la campaña. Hablaba Patricio con Pancho Vidal hace un rato sobre la campaña de Janet Jara. Él entregaba ahí algunos elementos de lo que él cree que se debiera hacer. Hay algunas cosas poco viables, como recorrer todo el país de nuevo en 2 semanas. Es difícil. Esto de salir a diferenciarse de Kast, que es algo que también la candidata ha intentado hacer. Por otro lado, desde el comando de Kast han planteado que no van a asistir a todas las invitaciones de debates, cosa que, mirándolo desde el punto de vista de la estrategia, pareciera ser una cuestión razonable desde el punto de vista de ellos, ¿no? De no exponerse. Cuando alguien va ganando, evidentemente tiene que tratar de no cometer errores, que es lo que está tratando de hacer él. Ayer recibió un apoyo que en términos numéricos puede ser no muy significativo, pero en términos simbólicos sí lo es, que es del piñerismo, la familia Piñera Morel, que lo recibió en su casa, y ahí con un discurso haciendo énfasis en que hay diferencias, pero que van a apoyar a José Antonio Kast, que esperan que él gane y que la alternativa que está al frente es evidentemente lo peor que le podría pasar al país. Un poco eso es el tono de lo que se señaló ayer en el punto de prensa posterior. Rodrigo, ¿qué te parece tomando estos elementos, ¿no? Cómo va encaminada la campaña en el caso de Janet Jara y también de José Antonio Kast? No, mira, en el caso de Kast me parece que lo que está ocurriendo básicamente es un blindaje oligárquico, digamos, muy veloz para presentar a Kast como un moderado, básicamente. Lo que tú misma decías, justamente el apoyo que la familia Morel le da a Kast tiene que ver exactamente con la conciliación inmediata con el piñerismo. Uh-huh. Si uno lee a algunos columnistas, por ejemplo, el caso de Hugo Herrera, que me parece verdaderamente obscena su columna del diario de La Segunda de hace unos días atrás, donde exigía cartas democráticas al Partido Comunista sin exigirle cartas democráticas a Kast, que es precisamente el que se ha juntado con Bolsonaro, el que se ha juntado con Giorgia Meloni, etcétera, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ha habido una enorme velocidad de parte de los sectores de derecha para apoyar a Kast, para blindarlo y mostrar que en rigor efectivamente es moderado, ¿ya? Efectivamente es moderado, ¿ya? Cuando todos sabemos que no es así, ¿no? Pero aparece como si fuera moderado. Y donde yo creo que también hay una pugna de poderes fácticos al interior de la propia derecha, particularmente el piñerismo, ¿cierto?, que va a intentar imponer su dinámica tecnocrática, digamos, por sobre otro tipo de consideraciones que están ahí sobre la mesa, pero que fundamentalmente mantienen a un Kast, por así decirlo, situado como un moderado, pero donde el electorado que vota derecha en la primera vuelta, ¿no?, está fundamentalmente buscando a un padre sádico, ¿ya? Y lo digo brutalmente, un padre sádico. Eso tiene que ver justamente con lo que conversábamos con Tere, en el sentido de que yo no digo que ha desaparecido el movimiento feminista. Lo que digo es que en virtud de las transformaciones hegemónicas que han habido después de la convención y el proceso de restauración conservadora que se ha venido tomando el país, ¿no?, ese movimiento feminista ya no tiene la reverberancia y la irrigación que tenía en otro momento, porque precisamente se ha impuesto ese patriarcado hipertrófico, por así decirlo, que solo quiere castigo, solo quiere ejercicio de violencia, la mano dura. Solo quiere mano dura, en el fondo, y donde de alguna manera la figura de José Antonio Kast es precisamente la que cristaliza de alguna manera esa forma, ¿no?
Por otro lado, se ha hablado mucho del fenómeno Parisi, que yo creo que en rigor no es un fenómeno. Yo creo que si uno recuerda la campaña, la primera elección presidencial después, digamos, la primera elección presidencial de la transición, donde habían 3 candidatos presidenciales, estaba Patricio Aylwin, estaba Hernán Vigi y estaba el Frafra, Francisco Javier Errázuriz. Bueno, Frafra consiguió 1 millón de votos. Por supuesto, Frafra es totalmente distinto a Parisi, pero el discurso del centro-centro ya expresaba a una capa social que se vuelve a expresar hoy día, ¿no? Y se expresó en otras elecciones anteriores con Parisi, y donde esa misma capa social en algún minuto también apoyó a Lavín, por ejemplo, en la elección con Lago, donde Lavín estuvo a punto de ganar. ¿Recuerdan ustedes? 30.000 votos. Menos que los votos con los que Allende le ganó a Alessandri. Exactamente. Sí. Y ahora, el punto es que de alguna manera hay que acordarse que durante toda la transición la derecha siempre tuvo un techo de 44%, que fue el techo del plebiscito. La pregunta, o 45%, ¿no? La pregunta es ¿por qué ahora tiene 10 puntos o 15 puntos más? ¿De dónde salieron esos votos? Y lo más probable es que esos votos hayan salido de la Concertación, precisamente, ¿no? Y yo creo que José Antonio Kast está capitalizando completamente esa idea, ¿no? A partir justamente de este blindaje que la oligarquía le está ofreciendo, ¿cierto?, para mantenerlo en una posición de moderación, ¿no? Ahí, Rodrigo, te pregunto de vuelta. Por supuesto, moderación, quiero decir, es un simulacro, ¿no? La moderación es un simulacro. Es evidentemente que Kast es el núcleo duro de la UDI, ¿no? Sí. Y hay que acordarse, perdona que te interrumpa, Pato, pero hay que acordarse de que detrás de Kast hay un intelectual, hay intelectuales. Entre ellos está Carlos Frontaura. La tesis de Carlos Frontaura en sus textos es básicamente que Jaime Guzmán fue leído siempre como un ideólogo, y en realidad hay que leerlo como un moralista. ¿Qué significa desplazar a Jaime Guzmán de ideólogo a moralista? Significa que ahora, si aceptamos la tesis de que Jaime Guzmán es un moralista, ¿no?, entramos en la batalla cultural, ¿no? Eso que llaman batalla cultural. Y si entramos en la batalla cultural, entonces tenemos que entrar contra lo que la derecha contemporánea denomina wokismo, dentro de lo cual, ¿no?, está circunscrito el feminismo, está circunscrito otros tipos de reivindicaciones de la izquierda, ¿no? Sí. Le voy a hacer la pregunta a Tere mejor, así repartimos la palabra. Yo sé que la comparación que voy a hacer puede ser objetable, ¿eh? Pero lo hago solo para efectos pedagógicos, Tere, para que tú te explayes, ¿eh? Pero a propósito de lo que decía Rodrigo, no es precisamente la amplitud de los apoyos lo que puede convertir a una candidatura en principio extrema o sectaria en una postulación más amplia. Lo digo porque, y aquí viene la comparación que tú puedes objetar, pero es solo para efectos didácticos, porque cuando a Janet Jara se le ha acusado de lo mismo, la respuesta ha sido no, pero es que ella encabeza una coalición amplia. Claro. A ver, los apoyos. A mí lo que más me impresiona, estoy de acuerdo con Rodrigo, que el maquillaje de Kast en esta etapa es de, digamos, de cercano a la gente, de que va a la Feria Franklin, de que ahora va a hablar de los pobres, va al hogar de Cristo. Entonces estamos en un maquillaje que es social y es político. Entonces vamos a apoyarlo a moderado rápidamente, y claro, la ampliación de apoyos, por supuesto que va a ir en respaldo, digamos, de su candidatura en términos numéricos, pero no necesariamente en términos, digamos, de cómo la gente subjetivamente se sienta ligado a esa propuesta. Estamos en un momento, digamos, de cómo hacemos presente, digamos, de que se trata de propuestas que ponen a las mujeres y a los hombres en lugares diferentes. A mí el tema, obviamente, que el que más me afecta es el que tiene que ver con oscurecer o disminuir o transformar en ideológico datos, digamos, que son tan brutales respecto a la desigualdad y la discriminación. Entonces,
no me cuesta, digamos, imaginar que se pueda ablandar o abuenar, digamos, al sector que representa Kast, cuando tenemos datos que son... Él va a tratar, ¿qué va a tratar de hacer, digamos? Va a tratar de decir de que este gobierno, lo que han dicho, el desempleo de las mujeres, o sea, va a tomar una serie de consignas que parecerían, digamos, decir que está a favor de las mujeres, pero en lo más profundo, digamos, es lo que pasó con la elección pasada, digamos, está contra de la autonomía de las mujeres en términos de decisión de su fecundidad, de sus proyectos personales, de sus proyectos políticos. Entonces, ahí tú puedes abuenarlo y llevarlo, digamos, a la Feria Franklin y probablemente en este debate que sí acepta ir, que justo es en el hogar de Cristo, aunque no lo va a ver todo el mundo, ¿no es cierto? Es decir, él está cerca de la gente y es buenito, digamos, pero eso no cambia, digamos, de su negación o su rechazo, digamos, a la autonomía de las mujeres, que es lo que ha sostenido, y él dijo que sigue pensando lo mismo. Sí, bueno, tenemos que irnos a la pausa. Les dejo instalado a propósito de lo presidencial para que lo retomemos a la vuelta. Más que el PDG o el fenómeno de Parisi, ¿qué es lo que va a ocurrir con el Congreso en caso que gane José Antonio Kast? Ayer Pamela Giles dio una entrevista bien interesante, la comentábamos aquí en La Rápida, donde dice que le va a hacer la vida imposible a José Antonio Kast, así textual, que no se atreva a hacer una reforma tributaria porque no va a contar con nosotros. Uno de los ejes de el eventual gobierno de Kast es una reforma donde va a bajar impuestos a las empresas, ¿no? Que se supone que a partir de eso se va a generar crecimiento económico y todo este engranaje que se plantea desde ese gobierno. Recordemos que Pamela Giles fue clave para el rechazo de la reforma tributaria del gobierno del presidente Boric. Y lo dijo textual ayer, dijo: no se atreva a hacer una reforma tributaria, no se atreva a gobernar por decreto, le vamos a hacer la vida imposible. Luego, el presidente del PDG dice ayer en la tarde: la persona que está autorizada para hablar por el PDG soy yo, no es Pamela Giles. Pareciera ser una cuestión bien heterogénea la bancada y... Pareciera, lo digo de esa manera hipotética porque todavía no asumen los parlamentarios, ¿no? Pamela Giles hablando ayer, más que como jefa de bancada, casi como presidenta de la Cámara de Diputados, antes de ser lo que podría eventualmente ser, ¿no? Y genera algunas luces de cómo podría ser el gobierno de Kast con todas las dificultades que eso implica. Ya lo conocemos en lo que ocurrió ahora en el gobierno del presidente Boric. Son las 9:02, hacemos una pausa muy breve y a la vuelta retomamos con este y otros temas. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Este sábado 29 de noviembre a las 19:30 horas, Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar a escuchar en vivo y en directo ¿Quién fuera Silvio? Cuarta edición. Como en años anteriores, 3 de los más destacados intérpretes de la obra de Silvio Rodríguez en el circuito capitalino, Aldo González, Diego Díaz y Vicencio Navarro, se reúnen para celebrar el cumpleaños del aprendiz de brujo. Sin duda, una gran oportunidad para homenajear y disfrutar las canciones del gran trovador cubano en formato de concierto íntimo
íntimo y para público familiar. Les esperamos este sábado 29 de noviembre a las 19:30 horas en Sala Máster. ¿Quién fuera Silvio? Cuarta edición. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Quien fuera encantador. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Bueno, son las 9:07. Vamos a continuar con el debate esta mañana. Estamos con Montserrat Rolano en la conducción, con Rodrigo Carmi acá, con Teresa Valdés. Monse había planteado un tema antes de la pausa. Voy a hacer como una minuta, como un abstract, y luego le doy la palabra a Rodrigo. Bueno, primero, es evidente que el actual Partido de la Gente está haciendo un esfuerzo explícito por demostrar que no son el anterior Partido de la Gente que se desintegró en el aire, ¿no? Eso es lo primero. Están haciendo un esfuerzo significativo por transmitir imagen de partido, ¿no? y de cohesión. Segundo punto, esto por el momento se puede sostener, pero se va a ver en la realidad cuando haya que empezar a votar los primeros proyectos de ley, ¿no? Ahí vamos a ver si hay bancada o no hay bancada. Y va a ser inmediatamente, porque el plan de gobierno de Kast se supone que en su mayoría se va a desplegar los primeros 90 días. Exactamente. Y luego voy a lo tercero y les doy la palabra. A mí me parece evidente que la alianza entre Parisi y Pamela Giles es táctica, ¿no? Y por lo tanto, cada cual tiene propósitos estratégicos que incluso pueden ser incompatibles entre sí, ¿no? Y como cuarto punto, y ya luego me callo, Rodrigo Carpi, te doy la palabra. Parecería de sentido común que cambiando el signo político del gobierno para el Partido de la Gente o para sus individuos, pueda resultar políticamente más conveniente plantearse como una alternativa a Kast que como un vagón de cola, ¿no? Y lo que probablemente ha hecho Pamela Giles es anticipar esa manera de posicionarse, ¿no? Bueno, Rodrigo. Sí, yo quería complementar lo que tú dices con 3 puntos muy precisos. Uno, yo creo que lo que desde la revuelta del 2019 hasta la actual elección, lo que se está jugando es en último término el fin de la transición. Y el fin de la transición, en último término, tiene que ver con el fin de los partidos tradicionales que articularon la transición. Piensa tú, en la primaria del oficialismo, hubo 2 partidos que fueron pivotes de la transición que no plantearon candidatos presidenciales. La Democracia Cristiana por un lado y el Partido Socialista por otro lado. Eso es el síntoma de esa implosión. Y por otro lado,
Chile Vamos, que tenía asegurada la carrera de Matei como única candidata, finalmente termina como casi una candidatura testimonial en la primera vuelta presidencial, ¿no? Lo cual segunda elección consecutiva. Exactamente. Claro, pero fue más digna la primera, sí, digamos, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión y eso trae como corolario el hecho de que el partido de la gente, tenga a las dos coaliciones tradicionales en su mango, te está mostrando el síntoma del fin de la transición, en el fondo. O sea, te está mostrando que finalmente los partidos tradicionales no tienen ninguna capacidad de gobierno, no tienen ninguna capacidad de instalar hegemonía, sino que más bien se están supeditando, por así decirlo, a este partido, digamos, que ha crecido, por supuesto, ¿no? Y que de alguna manera tiene el sartén por el mango tanto en el Parlamento, ¿cierto?, como en la segunda vuelta presidencial. La segunda cuestión es que hay que acordarse que, si bien esa capa social que decía yo, que remitía al frafra antiguo, ¿cierto?, es una capa que aboga por el centro-centro, pero hay que acordarse que ese centro-centro es derecha. Es una derecha neoliberal, pero una derecha neoliberal que cree en el sueño neoliberal del emprendimiento propio sin las trabas oligárquicas de los partidos políticos y las instituciones, ¿no?, respectivas, ¿no? Es decir, siempre Parisi lo dice de manera muy explícita: no queremos apitutados, ¿no? O sea, es el partido de la meritocracia por antonomasia, ¿sí? Es el partido donde no hay una defensa de la igualdad política, sino más bien de la equivalencia. Es decir, cualquiera puede llegar a ser millonario, cualquiera puede llegar a forrarse con miles de dólares si es que le pone mucho empeño. Y por lo tanto, el PDG es el último reservorio del sueño neoliberal, ¿cierto?, en términos optimistas, por así decirlo, ¿no? No en términos autoritarios, como ocurre en el caso de la derecha de Kast, ¿no? Y finalmente, interesante lo que ocurre también entre los últimos 6 años, ¿no? Hay un desplazamiento lexical, un desplazamiento del vocabulario que es clave acá. Es decir, la noción de pueblo que irrumpió fuertemente en la revuelta, ¿cierto?, después de 30 años de, digamos, silencio sobre la noción de pueblo, ¿no?, irrumpe en el contexto de la revuelta, ahora es desplazada por la noción de gente. Y la noción de gente es básicamente una noción básica, digamos, administrativa, económica, donde lo que se juega no es necesariamente una política, sino más bien una gestión, ¿no?, una administración, ¿no? Entonces, creo que ese desplazamiento de vocabulario también es relevante para entender el contexto en el que estamos, que es precisamente, me parece, el del fin de la transición y, por lo tanto, el de la implosión de un progresismo que intentó replicar, por ejemplo, en el caso del gobierno. Me parece que el problema del gobierno fue precisamente que replicó la racionalidad política de la concertación finalmente y pasó del discurso de la transformación al de la normalización. Y al hacer eso, perdió la composición afectiva, la mayoría social que lo puso en el gobierno, y esa mayoría social fue capitalizada por la derecha. Ese es el panorama que me parece que tenemos, es decir, un gobierno parapetado en el Estado, ¿cierto?, y una derecha capitalizando lo que Kast denomina el alma, que son precisamente la mayoría social. Y por eso, si ustedes se fijan bien, la campaña presidencial ha estado casi exclusivamente centrada en lo mal que es el Estado, ¿sí? Los apitutados, dice Parisi, los funcionarios irresponsables, dice la derecha, que hay que cortar no sé cuántos millones de dólares, pero el Estado, ¿no?, aparece como el único centro de la campaña presidencial, invisibilizando, por lo tanto, ¿cierto?, todo el aparataje de los grandes grupos económicos que saquean todos los días nuestros recursos a través de la FP, a través de la ISAPRE, a través de una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que estamos en un contexto complejo y el PDG muestra mucho más de la realidad chilena que del PDG mismo, digamos, ¿no? Sí. Como un síntoma. Como síntoma. Teresa, ¿cómo lo ves?
A ver, yo tengo una mirada distinta porque para mí lo que es más evidente son las transformaciones sociales que no son solo en Chile, que son en el mundo. Y esto de que apareció, digamos, este grupo social, que no es el centro-centro, sino que es una clase media, es un sector, tenemos un voto obligatorio y de pronto las ciencias sociales y los partidos políticos y los centros de pensamiento político se dan cuenta que es un sector que ha estado ignorado durante mucho tiempo y que lo que reclama es dignidad y reconocimiento. Entonces yo no sé, digamos, si cabe exactamente dentro del análisis que hace Rodrigo. Para mí es muy evidente, digamos, las transformaciones sociales, y a lo mejor el fin de la transición tiene que ver con las transformaciones sociales, pero no con el tema de los liderazgos políticos de un sentido o de otro. En el fondo lo que tenemos, ¿no es cierto?, el partido de la gente no es partido todavía, es una sumatoria de gente que va detrás de una consigna y vamos a ver qué es lo que hace, pero sin duda que lo que tenemos es sacarnos unas caretas, sacarnos, digamos, las anteojeras para ver este país que es el que es y que no es el que creíamos que es. Entonces, el desafío a las ciencias sociales es descomunal. Y claro, uno puede pensarlo como el fin de la transición precisamente porque no se vio a sí misma, digamos, pero el tema del pasar del pueblo a la gente es anterior, digamos, si ya lo sabemos, lo dijo incluso Matamala, digamos, yo lo pensaba antes también, de que la campaña de Elwin ya fue, digamos, no, gana la gente su dignidad. Entonces, este tema está en discusión, digamos, no es nada nuevo. Pero yo tengo dudas respecto de esta cosa de la meritocracia y que lo único que importa es el recurso, digamos, los méritos personales y todo, frente a el apitutamiento. La pregunta es si es el interés más bien participar de ese juego, digamos, del reconocimiento como actor político también dentro de ese juego. Entonces el tema a lo mejor no es que son unos apitutados ellos, sino que por qué nosotros no estamos dentro de los apitutados, digamos. Entonces es debatible. Yo no veo, digamos, del que diga, ¿no es cierto?, qué horror los pitutos, qué horror, ¿no es cierto?, el Estado, cuando en realidad, digamos, el participar del Estado, y podemos ver cuando se incorpora a las clases medias con los gobiernos radicales, uno puede ver, ¿no es cierto?, todo ese proceso que significa la incorporación de un gran, amplio sector social a las luchas y a las discusiones sobre el poder. Y en ese sentido me parece muy interesante, aunque va a ser súper difícil el próximo Congreso, la próxima Cámara de Diputados, porque en el fondo lo que está en disputa es cómo participamos de las decisiones colectivas con cuotas de poder razonables, digamos, representando y haciendo visible a un sector que está ausente, que no tiene claridad, entre comillas, ideológica en términos de los grandes paradigmas, si tú quieres, pero que sí tiene, ¿no es cierto?, un decir, hemos sido excluidos y ahora estamos y queremos participar del poder. Sí, bueno, Rodrigo, puedes referirte a lo que plantea Teresa, por supuesto, pero en honor al tiempo también, les quería proponer darle una vuelta, una repasada rápida de lo que se votó ayer hasta las 2 de la mañana en el Senado, que es el presupuesto, la ley más importante y que ha tenido algunas, no sé si sorpresas, la verdad, era bastante esperable, pero sí algunas votaciones llamativas que yo creo que vale la pena analizar. Falta todavía la Cámara de Diputados y falta la comisión mixta, que seguramente va a existir sí o sí, y esto tiene que darse en el lapso de esta semana. Se rechazaron los recursos para los sitios de memoria, que es algo que, digo, no es tan sorpresivo en el contexto actual, a propósito de lo que dice Tere del Congreso, del futuro y del actual también, y también para cultura, para el tema del pase cultural. Y esto a nivel retórico uno lo ha escuchado en el Congreso, no solo ahora en la discusión del presupuesto, sino que los últimos años, esta retórica de que la cultura no es tan importante, que hay que priorizar otros ámbitos como la seguridad, la salud, que por cierto son importantes, ¿no?, pero que han tenido también un incremento presupuestario significativo durante los últimos años. Siempre va a ser insuficiente, pero eso no quiere decir que haya otros aspectos que haya que dejar de lado. Y lo de derechos humanos, de sitios de memoria, en otros años ha sido el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es una cuestión que se repite, ¿no?, que
que es como constante. Vamos a ver qué pasa en la Cámara, qué pasa en la comisión mixta, pero el panorama hasta el día de hoy es que por lo menos en el ámbito de la cultura y derechos humanos hay un desfinanciamiento, ¿no, Rodrigo? Sí, yo creo que tiene que ver efectivamente con la cuestión del pueblo y la gente, y estoy de acuerdo con Tere en ese punto. Es decir, a lo que yo me refería era que precisamente porque toda la transición en la noción de pueblo estuvo totalmente invisibilizada por la noción de gente, ¿no? Tal como lo dice en la columna de Matamala, efectivamente, ¿no? La revuelta, ¿no?, vuelve sobre la noción de pueblo. La noción de pueblo renace, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, mi única diferencia con la columna de Matamala es que Matamala dice que el pueblo ha muerto. Yo diría que más bien lo que ocurrió es que el pueblo fue asesinado, ¿no? Que es algo distinto, ¿no? Asesinado en el año 73, ¿no? Y vuelto a ser asesinado, digamos, durante el contexto de la revuelta, ¿no? Ahora, respecto justamente de esto, donde ya no hay pueblo, sino más bien hay gente, ¿no? Precisamente yo creo que la derecha está instalando su agenda, ¿no? Y su agenda tiene que ver precisamente con desmantelar, ¿no?, las institucionalidades y los discursos que de alguna manera un cierto progresismo de la transición logró instalar, ¿no? Una cultura de derechos humanos, una cultura, por así decirlo, donde prima la igualdad, ¿no? Y esto es bien relevante. O sea, hoy día lo que se están jugando en la elección presidencial es precisamente la destrucción de la noción de igualdad en favor de la noción de la jerarquía, digamos, ¿no? Es decir, todos queremos ser el amo, todos queremos ser amos, ¿no? No queremos ser iguales a los otros, queremos mandar, ¿no? Ya sea porque queremos ganar mucho dinero, ya sea porque queremos que las mujeres no nos interpelen, ¿no?, a los machos, ¿cierto? Pues ya sea porque no queremos que haya manifestaciones públicas, ¿cierto?, etcétera. Es decir, pero se está restituyendo completamente el imaginario del patrón, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo llamaría, se está restituyendo, por decirlo de alguna manera, el fantasma portaliano, ¿no? Esa figura autoritaria, digamos, que desde mi punto de vista, ¿cierto?, es siempre un falso dios, digamos. El dios de la República Chilena es un falso dios, que es Portales, ¿no? Y que no merece tener una estatua como la tiene en la Plaza de la Constitución, siendo que es el único que no fue presidente y más bien fue ministro liderando una dictadura, ¿no? Sí. Bueno, estaba buscando aquí una cita de Diego Portales que alude precisamente a las mujeres. Teresa, tú seguramente alguna vez la has escuchado. Bueno, la famosa cita de Portales sobre la Constitución, por ejemplo. Esa, la Constitución es una mujer que hay que violar todas las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces? Sí, Diego Portales, ¿no? A ver, quizás no es tan malo que el debate no se sincere, porque sería peor que se sincerara, pero simplemente hacer mención a que al menos ayer en la discusión en el hemiciclo nadie se atrevió a decir que consideraba que los derechos humanos y que la cultura no eran importantes, aunque es lo que yo supongo que en realidad ocurre. Entonces los argumentos eran del tipo, como decía Monse, voy a citar por ejemplo al senador Macaya, que aparece en el artículo de nuestro diario electrónico, que los recursos al sitio de memoria están mal distribuidos porque en realidad deberían ser asignados a otras urgencias como salud, ¿no? Y ahí simplemente te doy la palabra, Teresa, a hacer mención a este disfraz de la discusión como si fuera una discusión estrictamente técnica de asignación de recursos, cuando en realidad es una discusión totalmente política. En fin, bueno, ahí te doy la palabra. Bueno, es una discusión política, eso no cabe duda, y también lo que dice Rodrigo, todos los temas están relacionados con el poder y cómo distribuimos el poder, y aquí hay una evidente lucha por el poder en términos del poder político, el poder cultural, el poder social. Estamos asistiendo, digamos, a esa en forma muy descarnada, porque en otras oportunidades pareciera que teníamos, digamos, otras miradas, y ahora es una disputa evidente por el poder. Esta idea, digamos, de las jerarquías, del patrón y todo alude a lo mismo, cómo redistribuimos el poder. Y el caso de la discusión presupuestaria, cuando tú dices es cosa técnica, distribuyamos, digamos, esto funciona más aquí o funciona más allá, las necesidades inmediatas son esta o la otra, obviamente que es una discusión política.
A mí me sorprende que esta vez, digamos, no hayan atacado a los derechos humanos, o sea, no estaba el INDH, no estaba el Museo de la Memoria, pero sí está, digamos, el volver a poner el tema de que no tendrían legitimidad frente a la sociedad, digamos, el que se dediquen recursos a mantener la memoria, cosa que definitivamente, digamos, va en beneficio, digamos, de su mirada, digamos. A mí me sorprende lo del pase cultural, porque si uno se sitúa en su propia visión de mercado, o sea, el pase cultural significa un incentivo importante a actividades que son en la cultura y que son de mercado, entonces que significa ampliar la posibilidad de oferta y por lo tanto ampliar. Uno dice, sorprende porque precisamente es algo que ampliaría el mercado y la oferta. Entonces no tiene coherencia, digamos. Entonces, y poner el tema de la salud como contrapartida resulta como una mirada tan estrecha, digamos. Todos los estudios, todo muestra que, digamos, parte fundamental de la salud tiene que ver con aquello que llamamos la salud mental. Y la salud mental, obviamente, que tiene que ver con la cultura y tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, es una mirada tremendamente estrecha a la salud y uno dice que lamentable. Ahora, pensando en la pregunta inicial, ¿qué va a ser, digamos, esta nueva Cámara de Diputados con el Partido de la Gente? Yo creo que esta va a ser de bisagra, va a usar su capacidad, digamos, de definición y que sigue siendo, como decía yo, el reconocimiento y la representación como temas fundamentales. Es cuotas de poder para decir que existimos. Y eso significa que va a estar para un lado, para otro, dependiendo, digamos, de los vientos que corran. Pamela Giles, digamos, tiene su propio cuento, su propia historia, va a insistir, digamos, en mostrar su manejo, su muñeca. No sé si va a quedar como presidenta de la Cámara de Diputados, ya eso nos pondría en un escenario francamente sorprendente, pero ella está haciendo su propio juego y vamos a ver qué pasa con el Partido de la Gente, digamos, con la, entre comillas, institucionalidad de ese partido que no la conocemos, que está haciendo mérito. Parisi dijo que se queda en Chile precisamente para asegurar de que su bancada, digamos, no se desarticule como fue en la vez pasada. Pero en el fondo, claro, no es un partido institucionalizado, es un proyecto en construcción y va a jugar mucho. Para cualquier resultado de la elección presidencial va a ser extraordinariamente difícil. Sí, hoy nos van a perdonar nuestros auditores y televidentes, pero quería aprovechar los poquitos minutos que nos quedan para preguntarles por algo que tiene que ver más con política internacional, pero que también va a estar en la discusión presidencial, que es el rol de Estados Unidos en un contexto de una intervención que se ve bien inminente respecto de Venezuela, negociaciones con Rusia, por otro lado, para zanjar el tema de la guerra en Ucrania, y donde el embajador, que todavía no recibe sus cartas credenciales, ha emitido declaraciones que son atípicas, lo voy a decir así para no calificar. Desde la oposición han cuestionado al presidente Boric, que dicen que es más activista que estadista, y el rol de Estados Unidos me parece que en esta segunda vuelta va a estar más presente que en otras ocasiones y que otros países, por ejemplo Venezuela, ¿no?, que ha marcado otras campañas. Pareciera que Estados Unidos, las decisiones que se toman, los apoyos y el rol del embajador va a estar ahí bien presente. Rodrigo, en los minutitos que nos quedan, si pudieras decir algo. Es un minuto para cada uno. Sí. Disculpen la injusticia, pero sí. No, yo creo que lo que habla fundamentalmente es no solamente de la implosión del proyecto imperial norteamericano, que lo estamos viendo no solamente en el caso venezolano o en el caso ucraniano, sino que también en el caso palestino, ¿no?, donde Estados Unidos ha apoyado abiertamente el genocidio y donde se quiere instalar una riviera, ¿no?, y construir, digamos, despoblar completamente Gaza y para construir un resort, digamos, para que Jared Kushner pueda disfrutar del sol y la playa, digamos. Sino que además lo que me parece relevante para el caso de América Latina es que Estados Unidos puede hacer esto porque América Latina no tiene instituciones continentales fuertes, ¿no? Esas instituciones continentales fuertes, la única que tenemos,
que en realidad todos sabemos que no es latinoamericana, es la OEA. ¿No? Y entonces con sede en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, ¿no? Y el otro síntoma, para terminar, es el siguiente. En los años 90, Estados Unidos siempre tenía un encargado para América Latina, que era un civil, ¿no? El último, que fue durante el gobierno de Obama, fue Valenzuela, un chileno, ¿no? Y que conversaba con todos los gobiernos latinoamericanos de distintos signos. Hoy día ya no viene el representante de América Latina por parte de Estados Unidos, sino que viene literalmente Laura Richardson, que es la general del Southcom, perteneciente al Pentágono, para decir directamente: queremos litio, ¿no? Entonces, me parece que ese es un cambio de política clave, pero que también tiene que ver con el hecho de que carecemos de instituciones fuertes en el mismo contexto latinoamericano. Teresa. Yo comparto un poco lo que dice Rodrigo, y lo que me impresiona es esto de volver a ser el patio trasero, digamos, y dar por garantizado de que América Latina tiene que seguir lo que decía Estados Unidos y punto, y no hay alternativa, y lo vamos a hacer por la razón o la fuerza. Entonces es retomar, para la generación mía en realidad es muy brutal, porque nosotros que salimos a marchar contra el imperialismo en Ho Chi Minh, lucharemos hasta el fin. La verdad es que resulta francamente muy impactante de retornar, y me cuesta creer de que tenga, digamos, respaldo en la opinión pública norteamericana, que tenga respaldo para materializarlo, pero lo que está tratando de hacer es eso, recuperar el rol dentro de la repartición del mundo, de las hegemonías, digamos, decir América Latina es mía y yo lo hago a mi manera. Sí, bueno, en tiempos en que los sectores políticos se niegan la sal y el agua, a veces cuesta situar un punto, pero simplemente a este respecto hacer mención que los analistas internacionales en general, incluyendo algunos que se declaran de oposición a este gobierno, han dicho que las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile son injerencistas y que por lo tanto la respuesta del gobierno chileno es lo que procede. Es lo que procede totalmente. Sí, lo han dicho analistas que se declaran de oposición incluso. Incluso, Pato, te diría que incluso actores de la oposición venezolana, el caso de Capriles, dijo que no quería una injerencia norteamericana en Venezuela. Bueno, tiempos complicados. Teresa Valdés, muchas gracias. Gracias. Rodrigo Carmi, lo mismo. Vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.